En este nuevo episodio de Misterios de la Biblia, hoy nos adentraremos en el orden celestial. Cuando pensamos en ángeles, a menudo imaginamos una sola clase de ser, pero la Biblia, en la versión Reina Valera 1960, nos revela un cosmos espiritual complejo, organizado y lleno de seres de poder inimaginable. Hoy exploraremos la jerarquía exacta de los ángeles, un enigma milenario que sigue resonando en nuestros días. ¿Quiénes están más cerca del trono de Dios? ¿Y qué son exactamente los misteriosos serafines y los ofanim? Las Escrituras no nos entregan una lista numerada del 1 al 10, pero sí nos muestran diferentes rangos y tipos de seres celestiales, cada uno con un propósito específico en el plan divino. El apóstol Pablo nos habla de esta estructura cuando menciona principados, potestades y gobernadores de las tinieblas, en Efesios 6:12-33, y al hablar de Cristo en Colosenses 1:16, dice que en Él fueron creadas todas las cosas, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Esto establece claramente que existe un orden divino, una jerarquía en el mundo invisible. Para encontrar a los seres que están en la cima de esta jerarquía, debemos viajar a la visión más sublime del trono de Dios, registrada por el profeta Isaías. En el capítulo 6 de Isaías, el profeta ve al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Y lo más importante, ¿quién estaba con él? Por encima de él había serafines. Isaías 6:2. La palabra serafín significa el ardiente o el que quema. Su descripción es sobrecogedora. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Están tan cerca de la santidad absoluta de Dios que ni ellos, seres de fuego puro, se atreven a mirar directamente la gloria del Altísimo, ni a exponer su propia creación ante Él. Cubren sus rostros y sus pies en un acto de reverencia suprema. ¿Cuál es su función principal en esta alta posición? No es la guerra, ni llevar mensajes a la tierra, aunque pueden hacerlo. Su propósito principal es la adoración. Isaías 6:3 nos dice que el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Los serafines son la definición de la adoración pura. Su existencia es una proclamación continua de la santidad de Dios, y su lugar, por encima del trono, sugiere que son el rango más elevado, el más cercano a la esencia divina. Pero hay otro grupo de seres de poder inmenso, también asociados directamente con el trono, los querubines. La primera vez que la Biblia los menciona es en Génesis 3:24, después de la caída del hombre. Dios puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Su primer rol es claro: son guardianes de la santidad de Dios y de su presencia. Más adelante, en Éxodo 25, Dios instruye a Moisés sobre cómo construir el arca del pacto. Y sobre el propiciatorio ordena: harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Éxodo 25:18. Era allí, entre los querubines, donde Dios prometió manifestar su presencia. Éxodo 25:22. Pero la visión más detallada de los querubines nos la da, de nuevo, el profeta Ezequiel. En el capítulo 10, él identifica a los seres de 4 rostros que vio en su primera visión, los que describimos en nuestro episodio anterior, como querubines. Son los portadores del carro del trono de Dios, la Merkabá, guardianes que se mueven como el relámpago para ejecutar la voluntad divina. Y esto nos lleva directamente al enigma de los ofanim. ¿Qué son exactamente? La palabra hebrea ofanim simplemente significa ruedas. Son las ruedas que Ezequiel vio en su visión del capítulo 1. Ezequiel 1:16 describe su aspecto.
Su obra era semejante al color del crisólito, y las 4 tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Estas no son ruedas mecánicas, están vivas. Ezequiel 1:18 nos dice algo aterrador. Y sus aros eran altos y espantosos, y llenos de ojos alrededor en las 4. Los ofanim se mueven en perfecta unidad con los querubines. Ezequiel 1:21 dice: cuando ellos andaban, andaban ellas, y cuando ellos se paraban, se paraban ellas, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. La tradición teológica a veces se refiere a los ofanim como tronos, basándose en Colosenses 1:16, y porque forman, literalmente, el carro viviente sobre el cual descansa el trono de zafiro de la gloria de Dios. Ezequiel 1:26. Son seres angelicales que manifiestan la omnipresencia y la omnisciencia de Dios, los ojos que todo lo ven, moviéndose instantáneamente en cualquier dirección para llevar a cabo el juicio y la voluntad divina. Tenemos entonces a los serafines, los ardientes, adorando en la presencia inmediata de Dios. Y tenemos a los querubines, los guardianes, y a los ofanim, las ruedas llenas de ojos, que forman el mismísimo trono móvil de la majestad de Dios. Pero esta jerarquía celestial no siempre fue estable. La Biblia nos narra una historia de tragedia cósmica que refuerza la importancia de este orden divino. Esta historia es la caída de un ángel de altísimo rango, conocido como Lucero o Satanás. Muchos eruditos bíblicos ven en 2 pasajes clave de la Reina Valera 1960 una descripción de esta caída, aunque originalmente iban dirigidas a reyes terrenales soberbios. En Isaías 14, verso 12, leemos: «Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones». ¿Cuál fue su pecado? Fue un pecado contra la jerarquía divina. El verso 13 lo revela: «Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono». Quiso usurpar un lugar que no le correspondía, elevarse por encima del orden establecido por Dios. Ezequiel 28 nos da aún más detalles sobre quién era este ser antes de su caída. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ezequiel 28:14. Era un querubín, no un ángel menor, sino un ser de la más alta jerarquía, un guardián de la santidad, perfecto en todos tus caminos, hasta que se halló en ti maldad. Ezequiel 28:15. Su caída, causada por el orgullo de su propia belleza y sabiduría, Ezequiel 28:17, es la advertencia más solemne sobre la naturaleza del orden de Dios. Esta historia nos enseña que la jerarquía celestial no es una estructura de poder para la autoglorificación, sino un orden de servicio, adoración y propósito. Los serafines no usan sus alas para presumir, sino para cubrirse con humildad. Los querubines no usan su poder para conquistar, sino para guardar la santidad. Los ofanim no usan sus ojos para espiar, sino para ejecutar la justicia perfecta de Dios. La caída de Lucero nos muestra lo que sucede cuando un ser, por muy alto que esté, olvida su propósito y busca su propia gloria en lugar de la de Dios. Por lo tanto, cuando estudiamos esta jerarquía, no lo hacemos solo por curiosidad intelectual. Lo hacemos para entender la majestad, el orden y la santidad de nuestro Creador. Los serafines nos enseñan que nuestra primera llamada es a la adoración. Antes que cualquier servicio, somos llamados a reconocer que Él es santo, santo, santo. Los querubines y ofanim nos recuerdan que Dios es un Dios de orden perfecto y que su santidad está protegida y su voluntad se cumple de maneras que apenas podemos empezar a comprender. Esta estructura celestial nos inspira a nosotros, en la tierra, a buscar nuestro lugar en el cuerpo de Cristo, no buscando la posición más alta por orgullo, sino sirviendo con humildad donde Dios nos ha puesto.
Aprendemos que la verdadera grandeza en el reino de Dios no se mide por el rango, sino por la cercanía a su presencia y la obediencia a su voluntad. Si este viaje por los misterios de la palabra ha resonado en tu espíritu y deseas continuar explorando el orden divino y las profundidades de la Biblia, te invitamos a suscribirte a Misterios de la Biblia hoy. Activa las notificaciones y únete a nuestra comunidad que busca la verdad en las Escrituras. Que la majestad del Dios de los serafines y el orden de los querubines nos inspiren a vivir vidas de adoración y servicio humilde, sabiendo que servimos al Rey del universo.